vamos como empezando. Muy buenas tardes. A ver, en esta ocasión pues nos hemos reunido para hacer un pequeño conversatorio alrededor de la situación de las reseñas literarias, las reseñas alrededor de los libros entre comillas comerciales y los libros académicos, los libros venidos de la universidad. A propósito pues de la presentación de nuestro número 6-7 de lecturas críticas, que ya en un momento lo podrán ver, donde pues hemos también hablado de la edición universitaria, también porque en el marco de la Feria del Libro tuvo lugar el 7º Congreso de Ediciones Universitarias, que fue del 12 al 14 de agosto, y también pues el periódico tiene un especial sobre sobre literatura mexicana. Pues sabemos muy bien que el país invitado en la feria este año es México, así como textos alrededor de autores pues, colombianos como de otros países, conocidos por conocer, un poco bajo la línea de no solamente ser divulgativos, sino ser un poco críticos en el tipo como de argumentos que damos alrededor de por qué leer o por qué no leer un libro, y sobre todo fuera del espectro digamos que de lo comercial, en la medida que no queremos vender libros, sino simplemente orientar lecturas. Por eso estamos en esta oportunidad en el encuentro sobre mercado de academia, reseña de libros, que lo hacemos conjuntamente con la Universidad Antonio Nariño. Y entonces, pues, por eso mismo también hemos convocado a personas expertas en el tema, de diferentes medios, de diferentes lugares de la crítica. Mi compañero Nelson Freddy Padilla, que es editor dominical de Diario El Espectador, obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández, egresado de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. El poeta Celonio Orjuela, quien moderará un poco la conversación, que también ha trabajado en la cooperativa Magisterio, que es subdirector del periódico Lecturas Críticas. El poeta Juan Manuel Roca, poeta, periodista, ensayista, quien fue director por mucho tiempo del desaparecido magazine dominical del Diario El Espectador, merecedor de pues, bastantes premios. El profesor Juan Felipe Córdoba, director editorial de la Universidad del Rosario y presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Y también contamos con la presencia del profesor Nicolás Morales, columnista de Arcadia, que nos acompaña entonces hoy para dar sentido como a esta pequeña conversación. Entonces empecemos con... Buenas tardes. Bien, digamos que con Carlos Almeida, en estos 7 números que hemos hecho del periódico Lecturas Críticas, nos entusiasmamos mucho en elaborar este periódico porque sentíamos realmente un vacío muy grande en cuanto a la reseña de libros. Los medios escritos y también otra clase de medios es muy poco lo que se interesan por los libros, por la difusión y por el comentario de los mismos. El espacio asignado a los libros, a las reseñas, a sus comentarios y a las críticas de los libros publicados en y fuera de Colombia cada vez se ve más reducido, y eso es pues una obviedad casi decirlo, porque entiendo que todos los aquí presentes compartirían fácilmente esa visión. Y eso quizá, disculpen, tenga que ver con varios asuntos. Uno, la banalización del periodismo cultural colombiano, la chaquirización del periodismo colombiano, el hecho de que haya terminado por primar siempre más el espectáculo que otro asunto, ha ido acorralando, digamos, en la trastienda todo lo que tiene que ver con el libro, con la cultura en general y con el libro en particular. Los medios impresos que cumplieron en una época una función tan extraordinaria alrededor de la divulgación y la defensa del libro, han ido perdiendo ese interés. Posiblemente, me aventuro, por la experiencia vivida en el magazine y fundamentalmente en los últimos años, que la discusión casi que privativamente para sostener el magazine no se hacía con los directores del periódico, con los verdaderos periodistas que estaban en el periódico, sino fundamentalmente con la gente de mercadeo, que es una especie de raza de mutantes muy difícil de entenderse, porque
pareciera que uno hablara en sánscrito y ellos en un idioma particular, en ñandú, no sé en qué idioma se han inventado, eso sí muy cargado de expresiones anglosajonas, y siempre se terminaba en la idea de que la cultura no era de interés masivo, que realmente el magazine era para un coto de casa de ciertos intelectuales colombianos que eran los únicos que podrían entender esto. Ante eso yo una vez llevé una carta, perdón que me ponga un poco anecdótico, a esta gente de mercadeo, de una señora de CRT que decía que le gustaban mucho los domingos porque compraba el magazine y le encimaban el diario. Me parecía la mejor defensa porque realmente en un país donde en los pueblos, más en ese momento del magazine, no había bibliotecas, escasamente había librerías, de alguna manera el magazine suplía esas carencias de desinformación sobre el libro. Pero como digo, eso fue pasando a un segundo grado de interés, a tal punto que ya nos veían como una especie de ovnis, de objetos extraños voladores en el medio del periódico, y decidieron terminar el magazine. Una vez cambió de propietarios y pasó de ser de la familia Cano, que quizá desde los albores del Espectador, cuando nació en la calle del Codo en Medellín, una de las cosas que tuvo como prioritarias don Fidel Cano fue el espacio cultural. El magazine existe desde esa época de su fundación y lo hacían Fernando González, Ciro Mendía, Ricardo Rendón, Luis Tejada. Yo creo que una generación quizá la más brillante que haya dado Colombia en el ámbito del periodismo y de la literatura en los años 20. Entonces sí resulta bien triste que en los años 20 contáramos con una difusión de los libros y que en este momento, con tantas cosas a favor, precisamente lo veamos reducido. Yo creo que un comentarista de libros, y dejo allí, para no tomarme la palabra descaradamente, todos compartimos lo que piensas, te la puesto. Yo creo que un comentarista de libros, un reseñador y un crítico, lo primero que tiene que hacer es acabar con una maldición que un pérfido escritor italiano que se llamaba el autor de Gog, Giovanni Papini, dejó casi que para el futuro de la circulación del libro. Él decía que los libros que se escriben no se publican, los que se publican no se venden, los que se venden no se compran, los que se compran no se leen, los que se leen no se entienden y los que se entienden mal. Para romper con esa cadena, yo creo que el comentarista, el reseñador de libros debe empezar por la última parte, y es hacer que se entiendan bien.